Hola amigos, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos a un nuevo video. Para quienes no me conocen, soy Gonzalo Vázquez y me encuentro en la Plaza de Mayo, el epicentro del poder en la República Argentina, en un momento muy puntual, muy particular. Cambio de gobierno, cambio de forma, cambio tal vez cultural en el país, que ha llevado a que ocurrieran un montón de cosas, a que hubiera un sinceramiento de la economía, a que los precios aumentaran un 70 o hasta un 100% de la noche a la mañana y a que el precio del dólar bajara. Atención turistas con este video. Esto es lo que pasa en Buenos Aires, esto es lo que pasa en Argentina en un momento tan álgido y candente como el que estamos viviendo. Bienvenidos a este video. Y arrancamos, amigos, comenzamos de esta manera en un lugar muy turístico, con muchísimo turismo, pero también con mucha verdad y realidad de lo que pasa en el país, en donde 5 de cada 10 personas son pobres, en donde 6 de cada 10 niños están por debajo de la línea de la pobreza. Mucha gente ahora haciendo de esta plaza su hogar, gente que no tiene un techo donde vivir. Esta bandera está más limpia, la han lavado o cambiado después de lo que fue la asunción de Javier Milei. Aquí hay mucho también turismo internacional. Paso a contarles lo que ocurrió en los últimos días. El ministro de Economía, que se llama Caputo, decidió que el dólar oficial pase de valer 400 a 800 pesos, lo que claro aumentó el precio de muchos insumos de la economía, sea nafta, sea comida, sea lo que fuera. Los precios se aumentaron, pero el valor del dólar blue no siguió el aumento del oficial, sino que se contrajo y pasó de valer 1.200 pesos a 970 a plata de hoy. ¿Esto qué significa? Algo negativo, si se quiere, para el turismo extranjero que venía a aprovechar los precios que se daban en la ciudad de Buenos Aires, porque los precios, el valor de las cosas ha aumentado un 40, un 60 o hasta un 115%, pero el valor del dólar blue bajó. Entonces, aquí respondo una de las primeras consultas que estoy recibiendo en el canal de YouTube con respecto a qué pasa en Buenos Aires. ¿Sigue siendo competitivo? Claro que sí, pero van a encontrarse con precios un tanto más elevados para ustedes. Veremos con qué nos encontramos en esta recorrida. Miren, en primer lugar, edificaciones hiperantiguas. Estamos a solo 100 metros de la Casa Rosada. De esta manera nos empezamos a adentrar y acercar a uno de los barrios más populares, más conocidos, que es el barrio de San Telmo. En esta zona hay muchísimo turismo, por si les interesa. Esta es una de las farmacias más antiguas de la ciudad de Buenos Aires, Farmacia de la Estrella Homeopatía. Estamos en la calle Defensa, una de las más reconocidas también. Y volviendo al tema del dólar, para aclararles la situación, sigue existiendo el dólar MEP. Si vos sos turista y pagás con tarjeta de crédito, no vas a tener ningún tipo de problema. El tipo de cambio MEP no es tan competitivo hoy como el tipo de cambio Blue. Pero más allá de esto, sepan que al hacer toda esta movida y este sinceramiento, se redujo la brecha cambiaria, que es algo muy positivo. Amigos, estamos en Plaza Lavalle. Aquello que se esconde detrás de este árbol gigante es el Teatro Colón. Y verán una de las postales aquí de la República Argentina, la gente que no tiene dónde vivir, la gente que vive en la calle. Pero por otro lado también una presencia policial que no había visto muchas veces, sí, tal vez en esta zona, que es la zona de lo que es la Corte Suprema de Justicia, pero un día sábado tanta presencia policial me llama poderosamente la atención, porque todos estos colectivos están llenos de policía. He recibido muchísimas consultas al respecto del transporte público de Buenos Aires. Déjenme decirles a quienes vengan que si van a tomar colectivo o van a tomar metro, tienen que adquirir una tarjeta que se llama Sube y la recargan, y con eso viajan. Claro que si vienen en estos días el transporte les va a salir barato, porque a plata de hoy está esto que les estoy dejando aquí. Aunque no lo puedan creer, los precios están sumamente atrasados y pisados. Y esta es una de las bocas de subtes. Vamos a entrar a ver qué onda. Esta es la línea verde que conecta lo que sería el barrio de Belgrano
con la Plaza de Mayo. Justo ahora, como si lo hubiese pagado, acaba de llegar un subte, así son las formaciones y realmente sale muy barato hoy diciembre moverse, pero en enero va a subir, no se sabe cuánto, pero el boleto hoy está muy desfasado en términos de valor dólar y se prevé, muchos hablan de una suma de 400, 500 o hasta 600 pesos por no decir más. Veremos lo que pasa. Toda esta gente está esperando novedades al respecto para saber cómo va a seguir su vida y su bolsillo. Miren, desde esta perspectiva llegan a ver una de las fachadas del Teatro Colón y aquí está la Corte Suprema de Justicia, aquí trabaja el Poder Judicial. Postales de una nueva Argentina, tanto para quienes viven acá como para quienes vengan a turistear, en el caso tal vez de los chicos que tengo a mis espaldas. Como les decía, la Corte Suprema de Justicia. Y recién me llamaba la atención la cantidad de autos y camionetas y colectivos que había de la Policía Federal. Es que aquí se está desarrollando un operativo. Verán esta gente que está aquí sentada. Durante más de un año frente a la Corte Suprema hubo una protesta. Tomaron, por así decir, esta plaza como si fuera su hogar para protestar y pedir por sus derechos. Y los acaban de desalojar. Así ha quedado la zona, que antes obviamente tenía carpas, porque verán, hay hasta colchones y estas personas dormían aquí, pero la plaza es un espacio público, se respeta como tal y esto es una de las tantas cosas que está cambiando aquí en Argentina. Verán esto frente al Colón, cómo está esta zona, se ven allí delimitadas las casitas o casillas que estuvieron aquí, donde obviamente no hay pasto y muchísima presencia policial allá. Si recorremos, aquí tenemos a la gente que estaba o estuvo hasta hoy haciendo de esto su hogar. Así ha quedado la plaza y veo más de 30, 40 efectivos policiales. Miren, aquí de hecho tenemos una suerte de fogata con lo que tal vez cocinaban o preparaban algo para comer. Esto ya no va a existir y miren qué icónica esta imagen, ¿no? Miren justo dónde estamos. Esta situación viene a cuento de una frase que se hizo muy popular aquí en Argentina, que es: dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Ya no va o no tendría que haber más cortes en la calle. Sí, obviamente quien quiera manifestarse va a poder hacerlo en la vereda, porque está obviamente habilitado y está muy bien el derecho de expresión, pero los derechos de uno terminan cuando comienzan los del otro. Y si yo estoy recorriendo la ciudad y estoy yendo a trabajar y no puedo pasar justamente por esta situación, se complica. Miren, con ustedes un camión hidrante de la policía de la ciudad. Estos son los que tiran agua en las manifestaciones para disipar a la gente que protesta. Pero por aquí se ve todo realmente muy tranquilo, al menos por ahora. Verán allá algunos camiones, pero porque están grabando una película, no más que por eso. Y mientras todo esto pasa, también pasan los turistas, porque, claro, debido al tipo de cambio y a la devaluación, les sigue conviniendo venir aquí al país. Verán acá un free tour realmente gigante, muchísima cantidad de gente. Esta es una de las radiografías más impactantes de Argentina. Cómo mientras el turismo cruza, alguien en situación de calle espera para poder seguir y tal vez buscar un nuevo lugar donde poder dormir. Otro tema en Argentina, la famosa obra pública, que bueno, podemos representarlo con esto, ¿no? ¿Qué va a pasar con la obra pública en el país? Bueno, va a estar un tanto frenada, Va a estar un tanto frenada, la va a poder hacer los privados, no el Estado, porque no hay plata. Entonces también va a haber un aminoramiento de obra pública y por ende un parate en la economía de muchas personas que dependen de eso. Antes de seguir recorriendo Buenos Aires, les cuento algo muy importante, porque a la hora de viajar es importante tener datos en el celular para lo que necesites. Y la verdad es que a nosotros nos ha salvado la vida una y otra vez contratar la eSIM de Hola Fly, que tiene servicio en más de 170 países con datos ilimitados. La compras, la cargas y te olvidas. Y además, con nuestro cupón de descuento Gonza de Viaje, tenés un 5% de descuento en la compra. Te dejo en la descripción del video el acceso directo al descuento que ofrecemos. Ahora sí, continuemos por Buenos Aires. Voy con datos para ser más claro y hablar del último informe oficial que se conoció con respecto a la pobreza. Alcanza al 44.7% de la población.
Si no fuese por la asistencia social, ya estaría rozando el 49 o 50%. El 44.7% implica que hay un 17.5 millones de personas en este país que son pobres. Con ustedes, la avenida 9 de Julio, denominada por muchos la avenida más ancha del mundo, con sus 140 metros, con el obelisco que ahora vamos a estar yendo y con muchos sitios también para ir, como por ejemplo Tango Porteño, elegido por muchísimos turistas para poder venir, ver un show de tango, comer y demás. Miren, miren cómo avanzan los free tour por todos lados. Y mientras tanto, aquí tenemos uno de los tachos aquí de la ciudad. Hay gente que vive de meterse en estos sitios, tienen palos, se meten, buscan por ejemplo cartón, porque cartonean, porque es su manera de poder subsistir en esta crisis. Este hecho se viene dando hace un montón de tiempo aquí en Argentina, no es obviamente de ahora. Esto me parece significativo. Poder Judicial de la Nación, pero le agregan de los corruptos. Metan presa a Cristina, fraudes, bueno, vergüenza nacional, son parte de las cosas que ocurren hoy en Argentina. Buenos Aires es reconocida por tener muchos cafés. Este es un café muy bonito, Metro, desde 1968. Y miren, tienen aquí los precios, obviamente van cambiando, pero un café ya te cuesta 1.050 pesos. Y luego un croissant relleno, por ejemplo, 2.200 pesos. Bagel, algo un poco más elaborado, diría Agus, tenemos que estar hablando de 5.000 pesos. Me encanta el detalle del gorrito de Papá Noel que pusieron aquí en BA, frente al obelisco, la típica foto, y verán que es típica por la cantidad ya de turismo que hay hasta ahora. Son las 11 de la mañana de un día sábado, pleno diciembre. Siempre se hacen colas aquí para sacarse estas fotos y verán, esta zona obviamente está muy arreglada, muy bonita. La ciudad de Buenos Aires tiene este tipo de situaciones que se siguen sosteniendo pese a la crisis. Ahora bien, ¿qué pasa con el empleo en la República Argentina? ¿Por qué hay tanto problema? Casi el 60% de la población tiene empleo precario y el 8.8% de la población está desempleada. Hay mucha gente que trabaja y aún así no llega a equiparar su sueldo a la canasta básica y por ende es pobre. Hay trabajadores que son pobres incluso estando en blanco, incluso teniendo empleos registrados. Es una de las tantas cosas que se tienen que corregir si se pretende que el país salga adelante. Con ustedes el mítico, famosísimo y grande obelisco de Buenos Aires. Tal vez reconozcan esta zona. Aquí mismo, en este lugar, fue donde le quisieron robar a Luisito Comunica. Él estaba paradito aquí y se acercaron en modo, che, te voy a robar, y no lo hicieron. Sepan que como una gran ciudad, obviamente que te pueden robar. Ahora allí hay un puesto de vigilancia de la policía de la ciudad que tiene cámaras a lo largo y ancho de toda la ciudad y también se ven agentes. Más agentes que antes, conforme pasen los años, pareciera ser cada vez más seguridad aquí, pero no se confíen. Tengan cuidado con sus pertenencias, no usen el celular en vano, no anden con la mochila atrás si es que hay mucha gente y no vayan distraídos. Todas estas medidas los van a ayudar para evitar justamente que les roben o que les hurten y puedan pasar una buena estadía en Buenos Aires. Vamos a ver cuál es la situación en una de las peatonales aquí. Miren, tenemos dos facturas con un café 1.600 y un brownie con café 2.750. Ven mucha gente aquí, por ejemplo, otra promo. Cerveza artesanal, 2 pintas, o sea, 2 vasos, 3.500 pesos. Y si no, un licuado más 3 tostados, también 3.500 pesos. Seguimos con promociones. Pollo al horno con guarnición, 4.200. Y aquí, para 2 personas, tacos más salsas más bebida, 11.000, pero solo en efectivo. Y si no, una picada fría de fiambres más 2 bebidas, 9.400 pesos, completa para 2 personas. En las peatonales linderas a lo que es la avenida 9 de Julio y la avenida Corrientes, van a encontrar muchísima gente que cambia dinero. Son los famosos arbolitos. Pueden cambiar con ellos si quieren. Nosotros recomendamos ir a una casa de cambio habilitada por el Banco Central, más que nada para tener mayor seguridad. Esta es la situación hoy, un día sábado. Este restaurante es muy conocido, sépanlo, la Estancia Asador Criollo, que antes tenía su precio afuera, ahora obviamente, miren, no lo pueden tener por los aumentos a diario que ocurren. Tenían aquí
los precios ahí. Y aquí está el asado del amigo que está trabajando, sacando el país adelante, amigos. Esto es lo que ocurre aquí. Sigamos. Me llama poderosamente la atención que ya ha transcurrido mucho tiempo desde la pandemia y sin embargo en las calles linderas a las principales, estamos a solo media cuadra de la avenida Corrientes, hay muchos locales que se alquilan, locales que no se han repuesto y gente que utiliza estas calles para dormir porque no tienen un techo. Esto se replica muchísimo aquí en la ciudad. Saben que también hay muchos anuncios de búsqueda de gente para trabajar, ayudante de cocina, mozo, bachero y hasta promotor. Aquí, por ejemplo, no te dicen los precios, pero sí te cuentan que fue recomendado en viajeros.com en el año 2012. Esto también es muy típico aquí. Te dan otro plato, pero no te dicen tampoco el precio. Y aquí el precio al cual te toman los billetes. La verdad es que no conviene tanto, pero conviene más que otras veces. O sea, la economía se va como sincerando en lo que está el dólar. Hoy el dólar está en 9.70, pero aquí te lo toman a 900. Si vienen a Buenos Aires y se preguntan qué pingo es esto, sepan que se utilizaban cuando había marchas, protestas, manifestaciones y la policía armaba vallados con este tipo de estructuras que están aquí y que están allá. No se han utilizado en estos días, pero siempre están listas. Y aquí el obelisco para que se ubiquen donde estamos. Cuando miro todos estos autos, camionetas, transportes, no puedo dejar de pensar en lo que aumentó la nafta y en lo que cuesta ahora cargar el tanque de nafta. En solo 3 días la nafta aumentó un 70%. Viene aumentando a lo largo y ancho de todos estos años, claro está, pero estos días por el sinceramiento de precios ha aumentado mucho más. Aún así, el valor de la nafta en Argentina se mantiene por debajo del valor de otros países de Sudamérica como puede ser Uruguay, pero está más caro que en otros países como por ejemplo Estados Unidos. El precio de la nafta hoy dolarizado en Argentina está a 95 céntimos de dólar y subiendo. Si necesitas estacionar tu auto, estos son los valores. La hora 1.000 pesos, estadía 2.500 y 24 horas 4.000 en este estacionamiento que están viendo, ubicado muy cerquita del obelisco. Me encontré con esta parrilla, el carbón se llama, miren, aquí hay precios, parrillada para 2 personas, 25.000 pesos. Ya les hablé del transporte, pero también va a haber reducción en subsidios de luz, agua y gas, que claro, va a impactar fuertemente en el bolsillo. Ven lo que les decía, presencia policial que se nota. Mientras tanto, rabas más 2 media pinta, 5.400 pesos. Estamos a metros de Avenida de Mayo, muchísimo turismo que no está muy contento con estos nuevos cambios porque claro, no les favorece tanto, pero tanto el tipo de cambio. Mientras tanto, más sugerencias. Bife de chorizo con guarnición, 7.600 pesos. Cada vez que hable de precios, ustedes piensen que hubo en lo que va del año una inflación del 170% y subiendo, porque el propio gobierno ha dicho que estamos cursando algo que puede desembocar en una hiperinflación de alrededor de 3.700%. Una barbaridad, habrá que ver qué pasa, ojalá que no pase nada, porque los precios cada vez aumentan más. Esto hace un año valía un 170% menos, el poder adquisitivo se ha ido en picada. Un sueldo promedio en Argentina hoy, estamos hablando de 250.000, 300.000 pesos. El tipo de cambio son 300 dólares. Imagínense que los alquileres están casi 300.000 pesos. La situación es cada vez peor. A medida que nos acercamos a la Casa Rosada, que está justo allí, bueno, el colectivo recién me la acaba de tapar, llegamos a una de las paredes linderas de lo que es el Cabildo. Y miren esta inscripción: de votar a Milei no se vuelve hijos de yuta, que acá se le dice así a la policía, cómplices de la dictadura, la grieta social más notoria que nunca. Mientras les cuento esta situación un tanto compleja que atraviesa el país, hacemos turismo, estamos en el Paseo de la Historieta, muy reconocido, que puedes comenzarlo cerca de Casa Rosada y lo terminás en San Telmo, vale la pena. Hablemos un poco de precios de alimentos. Tenemos un video de supermercado para que sepan lo que pasa, se los estoy dejando aquí en pantalla, un video que ha funcionado muy bien y me han preguntado muchísimo. Hay mucha dispersión de precios, hay productos que han aumentado un 20%, hay otros que han aumentado hasta un 130%, como por ejemplo las aguas envasadas, lo que uno necesita para vivir, que es el agua, ha aumentado
muchísimo. En los últimos días, luego de los anuncios del ministro Caputo, los alimentos han aumentado demasiado, desde un 40%, desde un 60%, pasando por un 100%. Son precios muy caros para el bolsillo argentino. Seguramente si lo hacen en comparativos van a decir no es tan caro, es mucho más barato que en nuestro país, pero sepan que acá la economía está completamente jodida y es una situación que ojalá se arregle pronto, porque si no, cuanto más suban los precios, más gente va a caer por debajo de la línea de la pobreza. Bueno amigos, mientras seguimos recorriendo las calles de la ciudad de Buenos Aires, debo decirles que llegamos al final de este video. Gracias a todos por haber estado ahí, espero que les haya servido este material para entender qué es lo que ocurre en este país. Nosotros nos vemos en la próxima. Gracias, chau chau.